Buen día. El presente video se hace con el fin de socializar los temas planteados en el capítulo 1 y 2 del libro Introducción al Análisis Económico, presentado por Adriana Sánchez, Noli Gutiérrez, Laura Botía y quien les habla, Luisa Quintero. El primer capítulo presenta la esencia de la actividad económica de una sociedad, mientras que el segundo explica el significado, funciones y la evolución del concepto dinero a través de las continuas modificaciones que ha experimentado en la sociedad y se analiza su relación con el resto de la economía y la importancia de su control. Comenzamos hablando sobre el problema económico. Bueno, básicamente la economía es una ciencia que estudia la utilización de los recursos escasos para la satisfacción de las necesidades de la sociedad, de todos nosotros. Si, digamos, no existiera escasez, nadie se preocuparía en mejorar, digamos, la capacidad de utilización de los recursos. Esto significa pues que se debe desarrollar la capacidad para definir lo que se puede producir, la forma de hacerlo y de distribuir la producción entre la población. ¿Qué, cómo y para quién producir? Pues son las preguntas más básicas que se hacen en la economía, de las que se deben contestar. Por ejemplo, la formación de un sistema económico. Básicamente durante la historia la manera de organizar y distribuir la producción ha llevado al surgimiento de diversos tipos de agrupaciones económicas, entre las cuales se destacan las sociedades de autoconsumo, las sociedades feudales, la sociedad de mercado y ya. Entonces, digamos, la sociedad de consumo, pues en este tipo de sociedad la respuesta al qué y cómo producir dependían básicamente de la clase y de la cantidad de recursos disponibles de la sociedad o también de los individuos en sí. Las sociedades feudales, pues la actividad económica estaba plenamente reglamentada y existía una organización directa de la producción y pues de su distribución en base a una relación de señoríos y de vasalles, donde pues el señor feudal cedía a las clases inferiores como el uso de la tierra y también recibía estos a cambio la fuerza laboral, obedecía a los militares, a las políticas y económicas a través de tributos. En las sociedades de mercado, pues tras el debilitamiento de las sociedades feudales, pues surge una nueva forma de organización económica, pues donde el intercambio de productos entre compradores y vendedores se convirtió en un instrumento para la orientación de las actividades de la sociedad. En este tipo de sociedades se introdujo varias características como la competencia comercial, también el uso formal de un medio de cambio de moneda, la división y especialización del trabajo, la búsqueda y el manejo de ganancias, el establecimiento de un valor para las transacciones, entre otras muchas cosas. Para un sistema económico se requieren ciertos factores. Por ejemplo, cuando surgen en un grupo humano las relaciones de mercado, pues los recursos básicos de que dispone la persona para producir los bienes adquieren características muy definidas, como por ejemplo el trabajo, la tierra y el capital. El trabajo pues es el recurso donde se adquieren las características especiales en esta nueva forma de organización. En la sociedad de mercado el trabajo adquiere significado propiamente económico al pasar a ser como un servicio que se intercambia más o menos libremente y recibe un precio denominado salario. La tierra, este deja de ser un instrumento de denominación inviolable y se convierte en un elemento económico que se puede comprar y vender. Aparece entonces el concepto de propiedad privada y la opción de tener pues una compensación monetaria al utilizarla para obtener ganancias, compensaciones a las que se llama renta. El capital podría considerarse como el tercer elemento porque surge el cambio en el concepto de la propiedad,
que significaba solo acumulación de riquezas materiales como por ejemplo las joyas, los terrenos, las casas, y pues pasa a significar algo más dinámico y abstracto como cierta capacidad que tienen algunos bienes para ganar interés, rendimiento o también utilidad en general para producir otros bienes. Además, como cuarto elemento básico de la nueva organización social, encontramos que el mercado pasa a constituirse en una guía de los individuos para escoger a qué actividad debe dedicar su energía, y pues en él se trata de ofrecer aquel producto que la sociedad efectivamente necesita. Ya. Bueno, por último, el capítulo 1 nos habla sobre la cuantificación económica, en donde se tocan dos temas, la contabilidad nacional y las medidas de bienestar de la sociedad. Voy a empezar por cómo se mide el crecimiento económico de un país. Entonces, la contabilidad nacional suma el volumen y el valor de todos los bienes y servicios producidos pues, en una nación en un periodo determinado, ya sea en año, trimestre. También registra los ingresos y gastos que ocurren durante el proceso y pues que la sociedad recibe o efectúa durante el mismo periodo. Las cuentas financieras registran flujos monetarios a través de los cuales se financian las transacciones antes mencionadas. Estas estadísticas describen cómo los recursos de las diferentes unidades económicas no consumen o ahorran que pueden ser utilizados por quienes no tienen recursos monetarios suficientes pues, para financiar su actividad económica. En torno al tema de las cuentas nacionales, estas fundamentalmente relacionan el producto, el ingreso y el gasto de la economía, mostrando que son equivalentes. Entonces, el valor de las cantidades producidas en un periodo debe ser igual a la suma de los valores de las distintas clases de productos y no al valor de las remuneraciones que pagaron los factores pues, que ayudaron a producirlos. El resultado neto de las transacciones internas entre las unidades económicas que intervienen en el proceso productivo de un país nos permiten establecer su posición económica en el resto del mundo. La información para la consolidación de las transacciones vienen ya sea de estadísticas básicas de producción, encuestas, estados financieros de entidades, pues ya sean públicas o privadas, de la Contraloría General de la Nación, reportes de aduana y pues los registros de operaciones de comercio exterior. Bueno, tenemos el concepto per cápita, el cual es un indicador económico que asocia el producto con la total de individuos a los cuales se destina pues el esfuerzo productivo. Este es uno de los indicadores más utilizados para ilustrar la evolución de la actividad económica de un país. Se puede decir que si la población de un país aumenta más rápido que su producto, el promedio per cápita disminuye. Esto indica que el resultado del esfuerzo económico o la disponibilidad de los diferentes bienes y servicios por persona pues se reduce en caso de que suceda esto. Una forma de calcularlo es el producto dividido en la población y el resultado de esto es el promedio del valor por producto por persona. Bueno, en torno al bienestar general de los habitantes de un país, podemos hacer referencia a un contraste entre la dinámica productiva de la sociedad, es decir, que si hay mayor producción industrial, hay mayor valor agregado, por lo tanto, hay mayor contaminación, lo que genera un menor bienestar general. Para esto se debe tener un buen conocimiento no solo de cómo trabaja la economía, sino también los factores, las condiciones y problemas que la afectan. Por ejemplo, los políticos, culturales y sociales. Tener conocimiento sobre esto pues ayuda a la tomada de decisiones que conducen al establecimiento y mantenimiento de políticas pues que se deben implementar en el sistema financiero para que éste facilite el crecimiento económico y pues simultáneamente haya un mayor bienestar general pues para la población. La naturaleza del dinero, esta hace parte pues de dos componentes, el dinero efectivo y el dinero bancario. El dinero en efectivo se comprende entre billetes y monedas que son puestos en circulación por la banca central, y el bancario hace referencia a todas las transacciones hechas en bancos comerciales, y estos son transferibles por un medio de cheques. Los sustitutos o cuasi dinero son el elemento que permite obtener una liquidez inmediata, y pues esta suele ser canalizada a ciertos sectores deficitarios. Entonces, los activos que representan, por ejemplo, una deuda contraída con el ahorrador
quien cede su liquidez inmediata excedente a cambio de un interés o de cierta rentabilidad. Bueno, de esto destacan algunos intermediarios, que es el mercado financiero, que maneja algunos intermediarios. También se encuentra las relaciones de clientes y pues de los intermediarios financieros. Dentro de esta pues destaca que los intermediarios financieros son los que otorgan la liquidez a los sectores productivos de comercio y de consumo y hacen posible las transferencias temporales entre quienes tienen excesos y necesidades de recursos. Otro intermediario del mercado de dinero, entonces pues hace como alusión a que los bancos comerciales reciben de personas impresas dinero a manera de depósito líquido y a la vista. Un tercero es el intermediario del mercado de capitales, entonces son los que captan ahorros del público o los recursos de las personas que están dispuestas a ceder temporalmente por un periodo determinado, ganando un interés de acuerdo al dinero captado, por decirlo así. La demanda del dinero pues esta depende de algunos elementos en concreto. Uno de ellos son los niveles de gastos futuros y el nivel de ingreso corriente. Entonces pues los niveles de ingresos son aquellos que son esperados en unas fechas determinadas. Asimismo, el recibir este dinero genera pues un ingreso y a su vez un gasto, entonces de acuerdo al tiempo determinado para realizar estas transacciones. Depende de igual manera del aumento o disminución de los precios de los bienes de los cuales este ingreso será gastado, también de la tasa de rendimiento esperada de los activos reales o financieros, que hace referencia a la tasa de interés, y el nivel de riqueza total o la capacidad para distribuir los activos entre dinero y otros bienes no monetarios. Entonces este genera un grado de incertidumbre en relación con la variación en la tasa de rendimiento de esos activos reales y financieros y pues aumenta, por decirlo así, el riesgo de la demanda por dinero. La oferta monetaria es el volumen de dinero que se encuentra disponible en la economía de un país en un momento determinado. Entonces corresponde al efectivo en el poder del público y a los depósitos en cuentas corrientes de la banca, que son transferibles, como lo dije anteriormente, por medio de cheques. En resumen, pues las principales determinantes de la cantidad de oferta monetaria van de acuerdo al nivel deseado de los activos del banco, el cual depende de la política económica nacional, la preferencia del público por manejar su liquidez en efectivo o por medio de depósitos de cuenta corriente de la banca. Otro determinante para la cantidad de oferta monetaria es el requisito de encaje bancario establecido por la autoridad monetaria de acuerdo a los objetivos de política económica del país. Pues acá vuelve y hace referencia a la preferencia de la banca por la liquidez definida en acuerdos rentables, que lleva a que se frenen o se impulsen las acciones que puedan hacer factible una multiplicación del dinero sobre la economía. Bueno, vamos a tocar el tema de la relación entre la circulación del dinero y el sistema económico. Entonces, el dinero es un elemento importante para habilitar y agilizar la producción de bienes y servicios y también su distribución, es decir, los gastos que conllevan a entregar el producto, pues para que el mercado consumidor lo adquiera y así satisfacer las necesidades. Entonces, para que esta relación de consumo se dé, entonces las personas tienen que tener un ingreso, es decir, la sociedad. Si la sociedad tiene ese ingreso, pero en vez de gastarlo lo que hace es ahorrarlo, almacenarlo, entonces la circulación del dinero va a ser lenta. La velocidad del dinero va a ser lenta. Pero si por el contrario estos ingresos son gastados, son invertidos, pues en la economía del país, la circulación va a ser positiva, lo que quiere decir que va a afectar de manera positiva el comportamiento y la velocidad de la circulación del dinero, es decir, va a ser estable, al igual que la demanda del dinero. Entonces, cuando esto está estable, lo que quiere decir es que se van a incrementar los valores del producto, el valor del dinero para aumentar el gasto, la producción y el empleo.
pero esto se va a hacer a través de la tasa de interés. Hay que tener en cuenta que si el país no tiene cuidado con aumentar los gastos, el dinero, el precio del dinero y pues el precio de los productos, lo que va a hacer es generar una inflación, pues que es cuando se aumenta constantemente el precio pues de los productos y pues lo que va a hacer es disminuir el gasto, o sea, la demanda. También hay que tener en cuenta de que el país debe tener políticas que regulen este comportamiento, que pues para aumentar de manera correcta el gasto, la producción y el empleo, y que no genere daños colaterales. Bueno, encontramos el control económico. Entonces, el gobierno tiene proyectos que planean tener una economía adecuada, una economía positiva y estable para el país. Entonces, las políticas monetarias son una estructura, unos mecanismos que son estratégicos para llegar a esa meta, ¿sí? A esa meta de tener una economía esperada, una economía ideal. Sabemos que los factores que conllevan a una economía ideal son factores como la tasa de empleo, la tasa de natalidad, la producción, ingresos, consumos, gastos, la demanda, la oferta, que son factores que están derivados de la sociedad, de cada ciudadano, de cada persona, que influye de manera pues comercial y económica al país, que serían todos, porque sabemos que está la microeconomía, la macro y pues ya la economía, que la microeconomía son factores individuales que afectan a la misma. Sabemos que los proyectos y políticas políticas económicas deben ir de la mano con las características particulares que tiene cada economía. A pesar de que todas las economías buscan un mismo fin, que es otorgar una calidad de vida positiva a las personas, no son iguales. Las economías de diferentes territorios son diferentes debido a los factores indicadores que son la producción, el ingreso, la tasa de trabajo, otra vez, ¿sí? Entonces todo esto lo que hace es que los comportamientos sean diferentes en cada economía. También estas características particulares influyen en el flujo y la circulación del dinero, debido a que si las personas deciden guardar el dinero, ahorrarlo porque, no sé, por los gastos o porque las personas, no sé, la tasa de desempleo está teniendo un comportamiento negativo y prontamente va a aumentar y las personas se van a quedar sin empleo, entonces van a querer ahorrar ese dinero y la circulación del dinero va a disminuir. Pues incluiría de manera inversa, si la tasa de desempleo está bien, ganan adecuadamente, los ingresos son positivos, van a gastar de acuerdo a ese comportamiento que están teniendo. Hay factores influyentes en el control monetario, pues como lo nombré, las políticas monetarias, políticas que van a regular el comportamiento de la actividad comercial y financiera con otros países, las preferencias de las personas si deciden tener la plata en efectivo, el dinero en efectivo, o si la deciden ahorrar en un banco o tener ingresos mediante créditos, o bueno, de esa manera. Entonces, en este tema encontramos el requisito de encaje, que se determina por el tamaño pues de la reserva que tiene el banco comercial. La disminución del encaje produce efectos pues que permitirán una mayor multiplicación del dinero primario, es decir, del Banco Central, del dinero que él está imprimiendo para empezar la circulación de ese dinero en la sociedad. Esto genera más depósitos y por lo tanto más crédito y oferta del dinero en la economía. La tasa de descuento representa el costo de un banco comercial, pues que éste le debe pagar al Banco Central, pues que es un préstamo, ¿no? Con el fin de cubrir una situación de liquidez, pues que sería convertir activos en dinero. Bueno, encontramos el tema de la banca central. En la Primera Guerra Mundial hubo una crisis monetaria y pues también económica, debido a que las guerras consumen mucho dinero, mucho capital para invertir en viáticos, invertir en armamento, en armas nucleares, etc. Entonces, cuando se hace una guerra, lo más concluyente es que los bancos van a emitir mucho dinero para suplir esos gastos. Esto pasó en la Primera Guerra Mundial. Todas las reservas de los bancos estaban siendo dirigidas a suplir estos gastos
a llegar a estos puntos para comprar armamento, pues que se necesitaba para la guerra, y entonces la economía estaba dispersa. El dinero, el capital que estaba dirigido para ciertos proyectos, fue dejado a un lado el proyecto para utilizar ese capital en la compra y pues en el uso de la guerra. Entonces, cuando sucede esto, la solución para esta economía tan dispersa, estos altos y bajos de la economía, el comportamiento inadecuado, la solución fue el Banco de la República pasaría a ser la única entidad que pudiera emitir dinero. Es decir, las funciones que tenía el banco, bueno, que adquirió el banco después de esa guerra, fueron mantener un monopolio en la emisión del dinero. O sea, va a ser el banco la única fábrica de dinero que pueda emitirlo a la sociedad para que haya un flujo de dinero. Mantener control y manejo de las tasas de interés. Él va a regular las políticas que van a desarrollar el comportamiento de la economía. Va a medir la tasa de interés, va a medir el flujo del dinero, va a emitir dinero, pero de la misma manera va a obtenerlo, a recaudarlo para que así disminuya el flujo del dinero en casos que sea necesario. Va a tener políticas que ayudan a la inflación, van a tener políticas para producción, para ingresos, para darle un precio al dinero, a la moneda, al billete, etcétera. Pero pues el banco no lo puede hacer solo, necesita de juntas monetarias, de apoyo de asambleas políticas, económicas, financieras, de otros bancos, pero él va a ser el banco de bancos, ¿sí? El banquero de los bancos. Entonces esta entidad actúa pues como el guardián del dinero, entrega políticas a otros bancos, reservas financieras, tiene operaciones comerciales, financieras con otros países, él va a manejar el flujo de liquidez externa e interna, va a manejar la aceptación económica internacional, todo. Él es el único capaz de regular esto. Y pues de emitir el dinero, pues que sería la función principal, porque pues el dinero es el ente principal de la economía, mediante la producción, para hacer el consumo, para comprar, vender, producir, etc.